Alejandra Barrales Magdaleno es la presidenta nacional del PRD. Ha sido secretaria de Educación de la Ciudad de México y senadora de la República. También diputada local en 2 ocasiones en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En Michoacán fue secretaria de Desarrollo Social y en el Distrito Federal secretaria de Turismo y dirigente del PRD. A los 18 años comenzó a trabajar como sobrecargo en Aeroméxico y a los 22 estudió la licenciatura en Derecho, lo que la ayudó a alcanzar la Secretaría General de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación en 1995. En 97 se desempeñó como vicepresidenta de Asuntos Políticos, Económicos y Sociales de la Unión Nacional de Trabajadores, la UNET, al tiempo que era secretaria general de la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios. Su trabajo político se ha centrado en generar políticas en favor de mujeres, niños y jóvenes. Está con nosotros Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD. Alejandra, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Alejandra Barrales, ¿quién eres? ¿Cómo te formaste? ¿En dónde empiezas? Muchas gracias, Ezra, por la invitación. Y bueno, pues ¿en dónde empiezo? Pues seguramente como muchas mujeres en este país, en la capital, pues en una familia donde desde muy pequeña tuvimos que trabajar para ayudar, para colaborar a mantener a los hermanos, a la familia. Trabajo desde los 15 años. Nací en una colonia del centro y bueno, pues desde que recuerdo, toda la vida hemos trabajado, una temporada larga trabajar y estudiar y bueno, pues buscar la manera de salir adelante, conociendo la ciudad, transitando esta ciudad y siempre pues evidentemente acompañando las causas de las mujeres, las causas de género, que desde muy joven también me fueron marcando. Tú de alguna forma terminaste involucrándote en un trabajo de sobrecargo en Aeroméxico. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que esa era tu vocación? Porque finalmente estudiaste eso o te preparaste para eso, ¿no? Fíjate que yo recuerdo, seguramente tú también habrás visto en alguna ocasión los famosos cuadernitos estos que sacábamos cuando terminas sexto año, vas a pasar a la secundaria y todo esto. Yo por ahí todavía lo conservo y ubico cuáles eran mis 3 sueños cuando te preguntaban qué vas a hacer, qué querías hacer cuando fueras grande. Yo hablaba en ese entonces de que quería ser sobrecargo, quería ser diputada y quería dar noticias en la tele. Te faltó la última, pero bueno. Pues ya de repente Ahí vas. damos noticias, Ahorita pero no soy quien dice pues las noticias, pero recuerdo esto porque bueno, pues eran las cosas como desde muy pequeñita que las que veía. Conocía, había cercana a la casa alguna sobrecargo, la veíamos que llegaba, viajaba, trabajaba, la veíamos, platicaba de los países, los lugares a donde iba, la gente. Y luego en casa, mi papá, que ya no vive, siempre tenía revistas políticas, Proceso, desde aquel entonces yo las hojeaba y empezaba a conocer que era un diputado, después veía que había una persona que era el diputado que llegaba a la colonia, priista, no sabía yo que era priista, pero lo veía, era el que llevaba juguetes, nos llevaba juguetes, a veces llevaba médicos, y entonces como que era algo que me llamaba, me identificaba. Yo empecé a creer, a querer ser diputada. Y bueno, las noticias en aquel entonces, Lolita Ayala era la que daba las noticias en televisión. Y bueno, para mí era una admiración verla, todo lo que sabía, decía. Y bueno, eran mis 3 sueños de niña. ¿Y llegas a la escuela a estudiar sobrecargo? Pues fíjate que como siempre lo tenía en mente, yo quería hacer eso, pues me informé y desde los 15, 16 años busqué acercarme a la aviación, a Aeroméxico en aquel entonces, y empecé a trabajar como asistente de las oficinas, la dirección que se encargaba de recursos humanos, que tenía que ver con sobrecargos, pilotos y todo esto. No me preguntes cómo, pero yo ahí estaba como asistente. Pero ya con esa ruta estudiaba, estaba haciendo después la preparatoria, el inglés, que era, me enteré lo que se requería para entrar a volar, y prácticamente apenas concluí la preparatoria y apenas concluí el inglés, 18 años que era legalmente lo que se requería,
y ya estaba volando. Ya estabas Así volando. El trabajo de sobrecargo es un trabajo que uno lo asume como algo que es relativamente pues, natural en un avión para aquellos que utilizamos el servicio, pero para la sobrecargo es un trabajo difícil el tener que tener la sonrisa, el servicio, independientemente de lo que pase uno. Y de ahí brincas tú. Bueno, la pregunta primero sería, ¿hasta dónde, digamos, es un trabajo por los horarios y por las cargas para una mujer incluso? Hay sobrecargos hombres, por supuesto, pero para una mujer un trabajo que es todavía un trabajo, digamos, demasiado duro o demasiado, algunos dicen hasta violento. Es una profesión en donde requieres realmente tener pasión por lo que eso significa. Sí enfrentas muchísimo estrés, sobre todo como mujer. Si eres mamá, más todavía. Tienes que viajar, estar frecuentemente fuera del hogar, no tienes horarios estables, no tienes una dinámica que te pueda dar posibilidades de hacer una agenda, una rutina, pues no hay actividades rutinarias. Puedes estar en un vuelo de un día para otro, te puedes ir 6 días, te puedes ir 7 días. Hay esta idea de que hay un acoso sexual, acoso a las sobrecargos. Sí es, pero Es bueno, común. sí es un tema al que se tiene uno que enfrentar de repente, pero lamentablemente nada diferente a lo que enfrentan las mujeres en una oficina, la gente que se dedica a hacer cualquier otra actividad, mujeres. Más del 90% apenas estábamos anunciando una campaña en nuestro partido contra el acoso callejero y para sorpresa yo le preguntaba a las reporteras, asistentes que estaban ahí y 100% habíamos padecido acoso en alguna ocasión. Entonces, por desgracia, también es algo que se vive en la aviación. De sobrecargo brincas a líder sindical. ¿Cómo te sucede eso? No sé si eso les ha de haber gustado mucho a los de Aeroméxico, pero ¿cómo es que después de estar en el avión ahí atendiendo pasajeros, terminas siendo lideresa de esto? Fíjate que ese sí fue más un accidente, yo digo accidente afortunado, porque por supuesto que para mí ha sido una de las experiencias pues, más gratificantes en mi trayectoria. Fue más un asunto donde siempre desde pequeña, haciéndome cargo de mis hermanos, soy la mayor de 3, como que siempre tuve esa actitud un poco protectora, un poco querer saber qué pasa con la gente. Y poco a poco en los vuelos me fui ganando un espacio que no era un objetivo, pero de repente estar aconsejando compañeras, cómo defenderse, una serie de planteamientos. Y bueno, de repente vinieron procesos electorales y pues de repente me vi encabezando una planilla impulsada más por las compañeras en aquel entonces para defender sus derechos y bueno, pues llegamos a la dirigencia nacional, al sindicato. Hay estas acusaciones siempre de estas empresas que quiebran de que son los sindicatos más combativos, es cierto, que tienen mayores prestaciones, los que terminan pues echando abajo a las empresas. Se habla siempre del caso de Mexicana y Taesa, todas las que han quebrado. ¿Hasta dónde los sindicatos son responsables de esto? Fíjate que nosotros hemos dado muestra de lo positivo que puede ser un sindicato real, democrático, en favor no solamente de la fuente de empleo, sino incluso del propio país. Y yo estoy convencida que solamente con sindicatos reales vamos a poder obtener la productividad que tanto le falta a nuestro país. Nosotros, igual que demandábamos nuestras prestaciones, el que se respetaran nuestros derechos y que a veces no necesariamente eran económicos, era a veces un asunto más de trato, que no tuviéramos discriminación, a las mujeres no nos dejaban usar pantalones, no nos dejaban embarazarnos, una serie de cosas que no se saben a veces, pero que increíblemente venían pasando. Defender todos esos planteamientos lo hacíamos convencidos, pero también cuando venían injusticias del gobierno para con nuestra empresa, con todo y que podíamos tener diferencias con nuestros directores, los directivos de la empresa, nosotros salíamos a defender la fuente de empleo, porque ese era, pues realmente si no hay trabajo, si no hay empleo, no hay sindicato, y yo estoy convencida que los sindicatos democráticos le pueden ser útiles no solo al trabajador, sino también al propio país. Vámonos a una pausa, regresamos, estamos platicando con Alejandra Barrales aquí en Línea Directa.
Alejandra Barrales, de la vida sindical a la vida política, ¿cómo es que pues das el brinco y te incorporas? Entiendo, ya nos decías que querías ser diputada, no sé por qué, a lo mejor para dormir un poco más ahí en la Cámara, ya ves que luego les agarra el sueño, pero independientemente de eso, el tema fundamental de entrar a la vida política desde la vida sindical implicaba necesariamente una visión pues quizá mucho más amplia. ¿Por qué el mundo político? Pues fíjate que primero, a partir del trabajo que estábamos desarrollando en el sindicato, yo pude confirmar que una representación auténtica en el legislativo en favor de los trabajadores era positivo. Nosotros, cuando querían privatizar, reprivatizar a nuestras aerolíneas, hicimos mucho trabajo en el legislativo para tratar de que no las separaran. Ya ves que estábamos en este esquema de que de repente estábamos en Cintra, Aeroméxico Mexicana, después nos querían volver a separar, nos querían volver a privatizar. Todo eso lo pasamos con las aerolíneas y el legislativo jugaba un papel fundamental para las decisiones que se fueran ahí a tomar. Estábamos convencidos de qué importante era el que se pudiera incidir en esto. Sin embargo, fue nuevamente un asunto que no necesariamente yo estaba buscando. Nosotros trabajando en el sindicato, hicimos alguna presencia importante, coincidió con un momento electoral y tuve la convocatoria prácticamente de los tres partidos, del PRI, del PAN, del PRD, para incorporarme como diputada federal. Yo no había militado en ningún partido, no me veía en ningún partido y me atraía la idea, pero no quería ser militante de ninguno de esos tres partidos. Y fue el PRD el que me dio la posibilidad de ser externa. ¿Cómo quién te incorpora? ¿Por pues fíjate que tuve desde aquel entonces, la invitación era Amalia García, la presidenta, el propio Andrés Manuel, cuando estábamos él era jefe de gobierno, y bueno, pues se abrió este espacio. Yo aún así decía que no quería ser militante del partido, no lo conocía y pude participar como externa. Estuve 2 años como diputada federal externa. Después de 2 años solita fui a solicitar mi militancia, firmé ya como para hacerme ya militante del partido y bueno, pues ya tengo 17 años ahí. Allá adentro. Ahora, en función de esta ya presencia política tuya, esta idea de ir avanzando en temas muy, muy concretos, ¿cuál era tu propia agenda? ¿Qué era lo que a Alejandra Barrales le importaba? Yo entiendo que hay, por supuesto, muchas cosas que están ahí, que vienen como parte del compromiso del partido, pero venías de un esquema sindical, de un tema también de lucha por los derechos de mujeres. ¿Qué era lo que te interesaba dentro del partido inicial? Pues siempre me he identificado, sí, por supuesto, apoyando las causas de mujeres, combatiendo injusticias. Los temas laborales son lamentablemente un ejemplo que todavía está latente de las injusticias que existen en este país. Y lo que hemos venido planteando desde ese entonces, pues ha sido un cambio de rumbo para nuestro país, un modelo económico que permita que haya más empleo, que se combata la pobreza. Hemos impulsado la educación y bueno, ahora en el partido encuentro un espacio apropiado para poder incidir de nueva cuenta en todos esos planteamientos. Le urge a nuestro país un cambio de rumbo, no solamente cambiar de partido, cambiar de presidente, el nombre. Lo que es importante es buscar las condiciones para que verdaderamente podamos cambiarle de rumbo a nuestro país. Le urge, hoy más que nunca lo estamos viendo, todo lo que se vive diariamente, inseguridad, la ausencia de esquemas de educación que le den garantías a todos los jóvenes de tener un espacio en la universidad, en las diferentes escuelas. Son temas que tenemos que atender y que no se van a resolver si no nos ponemos de acuerdo para cambiar el rumbo de este país. El tema de género, el tema de ser mujer o representar de alguna forma también una agenda en beneficio de las mujeres, ¿es algo que incide en los nombramientos, en la posibilidad de presidir comisiones como diputada? ¿O es algo que incluso todavía tiene este sesgo machista de decir, saquémosla aquí porque va a venir con esas temáticas y nos va a echar a perder lo que es la agenda principal? ¿Existe esa predisposición? Sí, por supuesto que esa predisposición que muchos ubicamos coloquialmente como una visión machista,
sigue prevaleciendo en todos los ámbitos. No solamente lo vivimos las mujeres en política, lo vivimos las mujeres en el hogar, lo vivimos las mujeres en la escuela, en cualquier espacio. En la donde izquierda estás. perredista también, a pesar del discurso. ¿Sí? Mira, a pesar de que estoy convencida que mi partido ha sido vanguardia en estos temas, hoy por hoy somos el único partido que tiene al frente 2 mujeres en las posiciones más importantes de decisión, y bueno, eso sin duda es una señal de avance, pero aún así, claro que sigue prevaleciendo esa visión, pero también tendría yo que reconocer que jamás me he victimizado, jamás podría señalar que algo de lo que no hayamos podido obtener o cuestiones que nos toque o nos cueste trabajo obtener, yo no me ubicaría victimizándome en ese sentido, pero sí reconociendo que hay un trabajo importante todavía que hacer para que las mujeres tengamos igualdad de condiciones en este país. En el tema de la izquierda, ¿viviste los momentos del ascenso de Andrés Manuel, la posibilidad de ganar la presidencia? ¿Ves a una izquierda muy frustrada, Alejandra? Yo veo la necesidad de que en este país siga habiendo una visión de izquierda. Le hace bien al país, a este país le ayuda una izquierda responsable, que denuncie, que señale, pero también que siempre esté abierta al diálogo, que haga propuestas. Hoy no nos sirve la estridencia, no sirve radicalizar posiciones, no abona el hablar de buenos y malos en este país. Lo que necesitamos es reconocernos como mexicanos, reconocer que hay un conflicto, una crisis grave en el país en muchos sentidos. Lo que pasa, la ausencia de un Estado de Derecho, la corrupción es eso, es que no se aplica la ley. Tenemos las mejores leyes. Yo conocía la semana pasada con verdadero asombro que somos el país número 1 en marco jurídico, en leyes en favor de la transparencia, pero somos el país número 1 en corrupción y en una serie de faltas importantes que lo que te confirman es que tenemos buenas leyes, pero lo que nos falta es cumplirlas, hacerlas valer. Yo estoy convencida que tenemos que seguir trabajando para que esto lo podamos lograr. Eso sería, digamos, un poco la propia conclusión de algo que tiene que ver con esta idea muy clara de una izquierda que tiene que cambiar, sin duda alguna. Tenemos que entender que el mundo está cambiando, el país está cambiando y los partidos políticos, la izquierda en particular, no se puede quedar. Vámonos a una pausa y vamos a platicar precisamente sobre Alejandra Barales como presidenta del PRD. Esto es Línea Directa. Alejandra Barales, llegas a la presidencia del PRD, me imagino que ni te lo imaginabas. El PRD sufre una crisis de dirigencia desde el momento, una crisis del momento en que pues, su caudillo Andrés Manuel decide que los deja después de su segundo intento por llegar a la presidencia y se da ahí un conflicto muy, muy grave, un vacío de poder, elecciones que llevan a Carlos Navarrete a la dirección nacional, elecciones pues aceptables, pero que al interior generan todo un tipo de ingobernabilidad, renuncia Navarrete, viene un periodo ahí de, digamos, interinato de Agustín Basabe que tampoco funciona, por lo menos no para seguir adelante, y de repente, ¿por qué aparece tu nombre? ¿Quién te lleva a la presidencia del PRD? Bueno, lo primero que diría, Esra, es que efectivamente no era algo que yo tuviera en ruta, por lo menos de manera cercana, pero como militante, pues siempre es una distinción, un anhelo, el pensar que pudieras llegar a ser presidente de tu partido. Eso, por supuesto, que es algo que te motiva, pero no era algo que yo estuviera buscando, que yo estuviera planteando, por lo menos no en el corto plazo. Y bueno, efectivamente viene esta crisis al interior de nuestro partido, diferentes decisiones nos pasaron factura y bueno, pues ¿qué es lo que se empieza a considerar en el partido? Un liderazgo que pudiera conocer la dinámica del partido, pero que no tuviera una relación directa con ninguna de las expresiones de nuestro partido. Los 17 años que llevo como militante no has tenido PRD, corriente. Yo nunca he formado parte orgánica de una corriente, he hecho alianzas, he trabajado,
cercana a diferentes liderazgos, pero no como parte de una expresión. Algo similar a lo de Agustín Basabe, aunque Agustín era más externo. ¿Quién te trae? Decían que eras la carta de Miguel Ángel Mancera, ¿es cierto? Bueno, pues para llegar al partido en una condición atípica tuve que ser la carta de todos. Esa fue mi condición para poder funcionar, que estuvieran de acuerdo todas las expresiones. Y otra convocatoria importante pues era a reconocer que las expresiones, las corrientes del partido forman una parte viva, real de nuestro partido, dejar atrás ese falso debate de si las corrientes le hacen bien o le hacen mal al partido. Las corrientes son parte del partido, son el origen de nuestro partido, y lo que buscamos y que hemos avanzado afortunadamente es abrirles un espacio, darles un cauce institucional para que las corrientes puedan tener esa corresponsabilidad con el partido. Eso es lo que hemos hecho. Y bueno, logramos ese consenso y por eso estamos hoy al frente del partido. Ahora, esto no necesariamente resuelve el problema dentro del propio partido. Ahí están las corrientes, ahí está gente que pues tiene pocos puntos en común. Tienes Izquierda Democrática, los Bejarano frente a Nueva Izquierda, distintos, Alternativa Democrática Nacional, distintas visiones de izquierda, aliancistas contra antialiancistas. ¿Cómo establecer un denominador común de una izquierda que va a enfrentar el primer desafío, que es Estado de México, y el segundo, la presidencia en el 18? Yo diría que con dos cosas primordialmente, planteándolas como principios. Lo primero, respetarnos, entender que puedo no estar de acuerdo con el que quiere la alianza con Morena en diferentes posiciones, pero hay que respetarlo, eso existe en el partido. ¿Es un adversario Morena hay que vencer? Morena es un ente político que existe en el país, igual que existen otros, con el que podemos tener coincidencias, podemos no tener coincidencias, pero me parece que lo que hoy requiere nuestro país, dentro y fuera además de nuestro partido, es que nos ocupemos de nuestras coincidencias. Por eso el tema del respeto tiene que ayudar. Hay quienes creen que la alianza con el PAN puede ser una alternativa, y hay quienes creemos que tenemos que fortalecernos como partido, reposicionarnos en el ánimo de la gente para no tener que ir a la cola de ningún partido. Yo he dicho que igual nos hace daño ser cola de la izquierda que ser cola de la derecha. Por ello el tema del respeto es un primer planteamiento, y otro planteamiento importante es buscar nuestras coincidencias. ¿En qué coincido con todos estos diferentes compañeros, visiones, las corrientes? Y hoy eso nos ha permitido transitar. No tenemos duda que coincidimos en que queremos la transformación de nuestro país, queremos ganar elecciones, queremos que sean candidatos del PRD los que puedan ocupar diferentes espacios, y en esa coincidencia pues caben muchas alternativas. Hoy estamos llamando a un polo opositor en nuestro país, en el Estado de México, por ejemplo, que permita que podamos buscar alianza con Morena, con el PAN, con el MC, Movimiento Ciudadano, con el Partido del Trabajo, con todas estas fuerzas políticas en donde no tenemos que casarnos específicamente con una, dar un primer paso que es buscar sacar al PRI del gobierno en el Estado de México como principio, y el siguiente paso, que es el verdaderamente importante, lograr la transformación, en este caso, del Estado de México. Tienes un partido de la Revolución Democrática que en términos de líneas de izquierda tiene que diferenciarse por un lado de Morena y por otro lado tener en claro que no es una alternativa igual a Acción Nacional, aunque se pueda ir con Acción Nacional, y parecería ser que en esa línea no alcanza todavía a consolidarse. ¿Qué es lo que este modelo de nueva izquierda plantea? Nosotros tenemos que ubicarnos de nueva cuenta como un partido de oposición, una oposición responsable, que denuncie, que reclame, que proteste, pero que siempre esté dispuesta al diálogo y a buscar otro tipo de alternativas, para otro tipo de soluciones para nuestro país. Eso es lo que estamos convencidos que hoy le hace bien a México. Ayuda el buscar estos equilibrios, pero siempre de manera responsable y abiertos al diálogo. Bueno, pues ahí está Alejandra Barrales. Te ves el próximo año pues apostando por una izquierda amplia más que por una alianza con otros grupos.
Sí, sin duda, buscar la manera no solamente de ser la balanza para perder o ganar una elección. Nosotros estamos convencidos de que podemos incidir también en el cambio de rumbo para nuestro país. Muchas gracias, Alejandra Barrales. Fue Alejandra Gracias, Barrales Javier. aquí en Línea Directa.